altura, sino que también mejoraba la resistencia a las cargas sísmicas, también a las cargas de los vientos. ¿Qué tipo de cimentación? Porque hemos visto los tipos de cimentación, o veremos los tipos de cimentación que utilizan los rascacielos de hoy en día, pero ¿qué tipo de cimentación utilizaban estos primeros rascacielos, además de todo el tema de los marcos estructurales? Bueno, entre los tipos de cimentaciones tenemos que en Chicago, para ese tiempo, como eran de terrenos pantanosos y blandos, se utilizaban lo que eran los pilotes de concreto que llevaban hasta capas de suelo más firmes. Esta técnica permitió que los rascacielos pudieran sostener de manera estable, incluso en suelos no ideales. ¿Qué más nos puede contar sobre los sistemas o las instalaciones que tenían estos primeros rascacielos que han ido evolucionando hasta hoy en día? Bueno, otro de los sistemas necesarios para los rascacielos, ya debido a su gran altura, son los sistemas de transporte vertical que tenemos, que son los ascensores. Los primeros ascensores hidráulicos fueron instalados en edificios como el Equitable Building en Nueva York en 1870. Estos sistemas permitieron que los rascacielos pudieran mejorar estos sistemas de transporte dentro de ellos mismos. Claro. Y mejorando la vida útil de los que utilizaban esos edificios. Entonces, en lo que respecta al uso del acero, ya sabemos que es un componente importante a lo largo de la historia, pero ¿qué permitió en el tema constructivo realizar, qué le permitía al acero realizar en las edificaciones? Bueno, el acero es un material que se caracteriza por sus distintas propiedades, su ligereza, su ductibilidad, su elasticidad, componentes que son necesarios para un edificio de gran altura, ya que deben resistir los vientos, pero también deben tener esa flexibilidad de movimiento y ser realmente duro para resistir el peso del mismo edificio. Otro punto que es sumamente importante tratar en el tema de la historia de los rascacielos es cómo todo este auge de la construcción es gracias a diferentes puntos. ¿Qué puntos nos pueden mencionar? Bueno, en Panamá este auge en la construcción de rascacielos ha sido posible gracias al gran desarrollo social y económico que ha experimentado el país, principalmente desde el periodo de la construcción del canal. Vemos que en Panamá ha logrado consolidarse como un centro financiero comercial en América Latina, lo que ha impulsado la demanda de nuevas infraestructuras y edificios de gran altura. Lo que conlleva este crecimiento ha generado a mayor cantidad de empleo, mejora en calidad de vida y ha atraído la inversión extranjera. Claro, esto nuevamente nos resalta cómo entonces aspectos económicos, políticos y socioeconómicos están relacionados directamente con lo que es la evolución, el crecimiento y desarrollo urbano de lo que es la ciudad de Panamá en lo que respecta a los rascacielos. Es un placer tener como invitado al ingeniero Brian Vega, el cual cuenta con una amplia experiencia en lo que es el ámbito de la construcción de rascacielos en la ciudad de Panamá. Nos interesa mucho que nos cuente su amplia experiencia en lo que es la construcción y todo lo que conlleva la misma. Bueno, para mí, Reina, primero que nada, muchas gracias por tenerme presente aquí en esta entrevista. Me llena mucho de orgullo que puedan escuchar mi experiencia en rascacielos y puede ser hasta en viviendas comunes, unifamiliares, que solamente es cuestión de tamaño, pero siempre deben llevarse procesos y estos procesos son sumamente importantes para la construcción. Entonces, la construcción comienza con una planificación, puede ser, por decirlo así, un estudio de impacto ambiental en donde se prepara el terreno para garantizar lo que es la estabilidad de edificios y se utilizan métodos como pilotes, losas, dependiendo de las condiciones del terreno, como hemos mencionado, es sumamente importante lo de las condiciones de terreno para poder llevarse a cabo todo este tipo de tipos de cimiento. Usando generalmente columnas de acero y concreto armado, que es primordial para darle estabilidad a estas cosas que nos garantizan la resistencia para en algún momento que se den sismos, ya sean vientos, terremotos, y lo primordial de construir, nosotros como ingenieros y arquitectos tenemos que velar por la seguridad de las personas. Claro. Y no solamente es darle estética a un edificio y decir, ay, el edificio es bonito, hermoso, pero siempre tener en cuenta que la seguridad de las personas es lo primordial en esto. ¿Cómo realizan o se enfrentan a lo que son los problemas de los terrenos cuando van a la construcción? Que tienen ciertos problemas, que los terrenos no son totalmente planos o trabajables. ¿Cómo llevan a cabo mediante los métodos constructivos para este tipo de situaciones? Ok,
Perfecto, como lo dije en un principio, todo lleva un proceso de lo que es el estudio del terreno. Una vez nosotros tengamos un estudio de terreno, podemos garantizar qué tipo de cimentación podemos colocar en la misma y así poder decir, vamos a utilizar pilotes porque hay mucha humedad, o vamos a utilizar vigas corridas porque el terreno nos lo permite. Y pues dependiendo del terreno, del estudio de la misma, podemos entonces introducir un método constructivo en el mismo, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que es el estudio de terreno, porque como ya sabemos, todos los terrenos no son iguales. Hay unos que tienen más capacidad de compactación, otros no lo tienen, son más blandos, y esto es lo que hay que temerle en un momento de construir un rascacielos, hasta una vivienda común. ¿Qué tipo de sistemas estructurales ha tenido que utilizar en los rascacielos en Panamá? Bueno, con respecto a los sistemas estructurales aquí en Panamá, utilizan la combinación de estructuras de acero y concreto armado, por decirlo así, que nos van a proporcionar flexibilidad y resistencia a las cargas verticales del edificio, que es lo más importante de un edificio, son las estructuras verticales y horizontales, obviamente, pero garantizando que se utilicen los materiales correctos como el acero y el hormigón, que es lo más común que se utiliza aquí en Panamá. El sistema estructural de rascacielos no sirve solo para aportar lo que es el peso del edificio, sino también debe ser capaz de resistir fuerzas externas, como por decirlo así, terremotos, vientos, pero siempre y cuando tenemos que estar contemplando diversas cargas que se le puedan someter al edificio por diferentes fenómenos que existan. Claro. El arquitecto Fernando Quiroz ha estado involucrado en proyectos de gran magnitud, como los rascacielos, muchos de los rascacielos aquí en Panamá, y es por eso que decidimos preguntarle uno de los puntos más importantes también en lo que es todo el proceso de construcción, y es el alcance de los proyectos. Bueno, el alcance de los proyectos en cuanto a los proyectos de rascacielos en Panamá, pues cada construcción es una apuesta monumental y el costo de construir estos edificios varía considerablemente, pues dependiendo de los factores como la ubicación, el diseño y los materiales utilizados de la misma. Claro. De manera aproximada que pues el costo por metro cuadrado en proyectos como comerciales o residenciales de gran escala puede variar entre pues los 1.200 a los 2.500 balboas por metro cuadrado, con variaciones dependiendo del tipo de estructura que se vaya a utilizar. Con respecto al tiempo, ¿cómo trabajan con el tiempo de culminación de un proyecto? ¿Cómo pueden determinarlo? ¿Nos puede hablar un poco más de eso? Okay. Bueno, con respecto al tiempo, el tiempo de culminación de estos proyectos puede variar de 2 a 5 años, dependiendo de la complejidad del mismo, tanto como el diseño, de factores como la disponibilidad de los materiales o de la mano de obra, y también la inversión en la tecnología que se vaya a utilizar. En Panamá, pues las obras de gran altura enfrentan retos logísticos y climáticos que pueden influir en los plazos de entrega del proyecto en sí. Claro, moviéndonos un poco más de lo que es la logística y todo lo que tiene que ver con el proyecto como tal, en términos de dinero, de tiempo. Nos vamos un poco más al criterio arquitectónico, que nos gustaría que usted como arquitecto nos diga cómo se maneja con ese punto muy importante en los proyectos. Ok, bueno, el criterio arquitectónico como tal en los rascacielos en Panamá está orientado hacia la funcionalidad, la estética y la sostenibilidad. Los edificios suelen ser diseñados pues, con formas modernas y lineales, y se incorporan tecnologías como paneles solares y sistemas de eficiencia energética. Además, pues la preocupación por la estética urbana y la integración con el entorno hace que muchos proyectos como tal pues busquen innovar en diseño sin sacrificar la practicidad del mismo. Usted como arquitecto, ¿cómo maneja el tema de las dimensiones, ¿no? Las dimensiones aproximadas en los rascacielos, específicamente aquí en la ciudad de Panamá? Bueno, en cuanto a dimensiones aproximadas, la mayoría de los rascacielos en Panamá varían mucho entre la altura de 100 a 250 metros de altura, con algunos proyectos de lujo alcanzando alturas superiores. El número de pisos pues, puede oscilar entre los 20 a 70 pisos,
dependiendo del tipo de proyecto y también la ubicación de la ciudad. A futuro, en el tema de la construcción de los rascacielos, ¿cómo ve las oportunidades y amenazas? O en general, ¿qué oportunidades y amenazas existen en este sector de construcción de rascacielos? Bueno, como tema de oportunidades, amenazas en este sector, pues el sector de la construcción de rascacielos en Panamá presenta diversas oportunidades, como el crecimiento del sector inmobiliario, el turismo de lujo y la mejora en la infraestructura urbana. Pues esta, sin embargo, también enfrenta amenazas como la volatilidad de la economía, los altos costos de los materiales y los riesgos asociados al cambio climático, ya que somos un país con clima tropical. No, claro. ¿Y considera usted entonces que estos son puntos que no se pueden controlar, simplemente contemplar? Exacto, solamente contemplarlo al momento de, pues ya sea de sacar un costo con respecto al proyecto y más que nada tenerlo en cuenta para cualquier detalle que se presente.